Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder, decía el mago, el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, el mago se convirtió y creyó Simón. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El mago estaba atónito de ver los grandes milagros que se hacían a través de la mano de Felipe. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo. Ya ve la necesidad de recibir el Espíritu Santo. Habían recibido la palabra, habían recibido los milagros, habían recibido el bautismo en agua, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces van Pedro y Juan. ¿Para qué? Para ir a bautizar en el Espíritu Santo a esta gente. ¿Y qué pasa? Mire, cuando llega Pedro y Juan y comienza a bautizar a la gente, ¿qué hace el mago? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido a orar por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Mire, hermano. Pero este creía que el Espíritu Santo se compraba y les ofreció dinero a los apóstoles. Denme de ese poder que ustedes tienen para que cuando yo ponga las manos sobre alguien reciban el Espíritu Santo. Les voy a dar dinero, denme. No. El Espíritu Santo es gratis. No se paga ni 5 centavos, hermano. ¿Y qué pasó?
Verso 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amados, el evangelio no se puede predicar si no es por el Espíritu Santo. No. Se necesita el Espíritu Santo para hacerlo, para predicarlo, para enseñarlo, para darlo a conocer. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder, porque el evangelio es el poder de Dios, el evangelio es el Espíritu Santo de Dios. El evangelio, amado hermano, amada hermana, se recibe por la fe que el Señor Jesucristo ha dado, ha puesto en la vida de nosotros. Y tú, que no has tenido esa experiencia en tu propia vida, preocúpate, porque tú necesitas al Espíritu Santo para vivir en victoria, para que no te vivas quejando, para que no sigas hablando de que estás enfermo, de que te sientas enfermo. Necesitas el poder de Dios, necesitas al Espíritu Santo, que Él se mueva en ti, que Él esté en ti, para que tengas vida de Dios en ti. Y no tener una vida religiosa, sino tener una vida de Dios, una vida que cada día quiere más de Dios, que quiere más de Dios, que quiere más de Dios, que quiere más de Dios. Pero si tú crees que así es el evangelio, perdónenme los que vienen a los 8 días, perdónenme. Yo no les quiero ofender, pero el evangelio no es a los 8 días, hermano. El evangelio es diario, hermano. El evangelio se vive diario. El evangelio se practica diariamente. Tú tienes que pagar el precio. Así como pagas el precio por el trabajo. Al trabajo no falta ni un día, porque no falta al trabajo. ¿Es mejor el trabajo que la vida eterna de Dios? ¿Es mejor el trabajo que Dios?